Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el Salmo número 29 para que en este momento, mis hermanos, si tienen su Biblia con usted, en este momento sáquenla. Vamos a compartir este bello salmo, ya que los salmos son muy bellos. Los salmos son para reflexionar sobre ellos, reflexionar sobre la palabra de este salmista. Este salmista que fue un hombre muy inteligente, un hombre que recibió toda su inteligencia de Dios. Así es que hagan de cuenta que la inteligencia de un hombre que fue amado por Dios y que a la vez también pues él amó mucho a Dios, es una inteligencia que viene, hagan de cuenta que de Dios. Porque también nosotros, mis hermanos, muchas personas, ¿verdad? Mis hermanos que han llegado a la santidad, lo han hecho por eso, porque aman a Dios de todo corazón. Y toda aquella persona que ama a Dios, obviamente que va a ser bien instruida por Dios, y Dios le va a dar siempre las palabras para que pueda transmitir a los demás. Así es que en este momento yo les pido pues, mis hermanos, que pongamos mucha atención. Y vamos a leer este salmo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tributen a Yahvé, hijos de Dios. Tributen a Yahvé, gloria y poder. Devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia. Voz del Señor sobre las aguas, retumbe el trueno del Dios de majestad. Es el Señor por encima del diluvio. Voz del Señor llena de fuerza, voz del Señor, voz esplendorosa. Voz del Señor ha partido los cedros. El Señor derriba los cedros del Líbano, hace saltar como un novillo al Líbano y al monte Sarón como búfalo joven. Voz del Señor, se ha tallado relámpagos. Voz del Señor, que sacude el desierto. Estremece el Señor el desierto de Cades. Voz del Señor, ha doblegado encinas y ha arrancado la corteza de los bosques. En su templo resuena una sola voz, gloria. El Señor domina el diluvio. El Señor se ha sentado como rey, y por siempre el Señor dará fuerza a su pueblo, dará a su pueblo bendiciones de paz. Amén, amén, aleluya. En aquel tiempo, cuando el Antiguo Testamento, especialmente cuando este rey David, nuestro Dios, tanto amó a ese hombre, que el rey David compuso estos bellos salmos, y en realidad, lo que el rey David decía era lo que sentía por Dios, y era la seguridad que él tenía de que Dios hacía en realidad todo esto. Por eso, en los primeros versículos dice que tributemos al Señor. Dice, hijos de Dios, tributen a Yahvé, gloria y poder. Devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia. Nosotros tenemos que amar a Dios, porque recordándoles pues que Él nos amó primero. De no haber sido así, no existiéramos en esta tierra, no estuviéramos aquí presentes junto a Él para darle gloria y honra a ese Dios que todo se merece. Y luego en el versículo 3 dice, voz del Señor sobre las aguas, retumba el trueno del Dios de majestad. Hermanos, Dios es tan poderoso que Él nos manda las lluvias, Él hace que el mar se estremezca, Él hace que del mar salgan las aguas. Si cuando vemos los truenos, cuando vemos todo aquello que retumba, ¿verdad? Cuando vemos que hay esos terremotos, que hay esas aguas torrenciales, todo eso que miramos, cuando suceden las cosas vienen por Dios. Dios permite todo y por Dios es que se mueve todo. Todo lo hace Él. Entonces, si nosotros sabemos que de Él viene todo y si nosotros tenemos la seguridad de que de un momento a otro Él puede terminarnos también, ¿verdad? Él puede acabar con nuestras vidas de un solo golpe. Solamente que Dios nos tiene tanta paciencia, Dios nos ha tenido tanta ternura, tanto amor, que Él todavía está contento. De no ser así, les aseguro, mis hermanos, que este mundo ya desde cuando se hubiera terminado. Dice, voz del Señor llena de fuerza, voz del Señor, voz esplendorosa. Hermanos, en aquel tiempo
había hombres, por ejemplo Moisés, él tenía la gracia de Dios. Él podía hablar con Dios frente a frente. Obviamente que no lo miraba, pero Dios hablaba a Moisés frente a frente. Y cuando hablaba a los profetas, ellos solamente lo hacían por sueños o por revelaciones. Dios tenía una voz esplendorosa, una voz hermosa, una voz que también cuando se trataba, ¿verdad?, de que el hombre entendiera la voz del Señor, era fuerte su voz. Era una voz terrible, una voz que los mismos israelitas no soportaron, no pudieron entender por qué el Señor hablaba de esa manera. Pero es que el Señor, mis hermanos, no se podía dirigir con todo el pueblo, sino solamente con algunos cuantos. Y aquellos que tenían la dicha de dirigir palabra con Dios, era una dicha hermosa. Era una dicha que solamente ellos soportaban porque se mantenían firmes, tenían firmeza junto al Señor. Aunque miraban fuego, aunque miraban relámpagos, aunque miraban lo que miraban, ellos estaban siempre firmes. Y eso le pareció muy bien al Señor por parte de estas personas. Y de esa manera es que habla el salmista, ¿verdad? Que la voz del Señor es esplendorosa. La voz del Señor retumba donde quiera que aparece. En las rocas, en las montañas, en el desierto, en el mar. En todo retumba la voz del Señor. ¿Se imaginan si un día nosotros, al igual que este pueblo de Israel, cuando ellos querían escuchar la voz del Señor, o sea, que ellos se creían que podían ponerse frente a frente al igual que Moisés, cuando todo este pueblo sintió envidia por Moisés, ¿se imaginan que Dios les hubiera permitido? Pues todos pudiéramos escuchar la voz del Señor. Sin embargo, como les digo, solamente a unos cuantos les permitió, mis hermanos, Dios escuchar su voz. Entonces, ¿cómo no nos vamos a enternecer de Dios cuando escuchamos todas estas palabras, cuando escuchamos estos bellos salmos? Hermanos, la realidad es que muchas personas en aquel tiempo sentían tanto amor por Dios al entender que era el mismo Dios quien estaba junto a ellos, quien les ayudaba en todas sus acciones, en todo lo que ellos llevaban a cabo. Dios estuvo siempre al lado de David. Dios nunca lo dejó solo. ¿Se imaginan que lo hubiera dejado solo? Todas las guerras que él emprendió, no las hubiera ganado. Al igual Moisés, si él no hubiera tenido la fe y confianza en el Dios Todopoderoso, no hubiera podido sacar al pueblo de Israel con poder. Pero lo hizo con la mano del Señor. Así nosotros, si tuviéramos esa fe y confianza que tenían estos hombres en el Señor, les aseguro que también, como dicen en los evangelios, podríamos decirle a un árbol que se planta en el mar y lo haría, porque esa es la fe que mueve las montañas. Si no tenemos fe, ni siquiera del tamaño de un granito de mostaza, no podemos hacer nada, hermanos. Pero cuando hacemos algo con fe, todo se lleva a cabo. Claro que la fe va acompañada de nuestras acciones. Si no hacemos el bien a los demás, si no nos movemos a la manera de Dios, no podemos realizar nada en nuestras vidas. Por eso, ojalá y nosotros cuando vayamos al templo, cuando estemos por allá en el trabajo, nos recordemos que hay un Dios, que cuando nosotros le alabamos, le glorificamos, el Señor siempre nos va a ayudar. El Señor nunca nos va a dejar solos. Ese es el poder de Dios. Aunque miremos que las montañas se muevan, aunque miremos que las aguas torrenciales a veces son tan fuertes, como sucede en tantos países, en tantos otros pueblos, que miramos destrucciones, es el mismo Dios, mis hermanos, que permite todas estas cosas, para que nos demos cuenta que si Dios se lo propone, de un 2x3 nos termina. Pero Dios, como les digo, mis hermanos, aún siente amor por nosotros. Aún Él tiene la esperanza de que todas las naciones y pueblos lo amen de la manera que comenzamos a amarlo cuando lo conocimos. No que hay veces que estamos junto a Él y hay veces que nos olvidamos totalmente de que existe. Eso no nos va a servir
ni nos servirá nunca de nada. Por eso, Dios, mis hermanos, nos habla así de esta manera, a través de otras personas. Podemos oírlo aquí en este bello salmo. Este bello salmo es transmitido obviamente por este rey David, pero es mismo Dios quien abre el corazón de esta persona para que hoy en la actualidad nosotros nos enamoremos de Dios a través de estos hombres. Estos hombres que alabaron y glorificaron a Dios de esa manera, también para que nosotros lo hagamos del mismo modo. Y así, mis hermanos, cuando vayamos caminando siempre rectos, siguiendo los pasos del Señor, en todo nos va a resultar lo que nos propongamos hacer. Pero si no lo hacemos así, si no hacemos caso, y solamente, mis hermanos, pensamos en hacer el bien, pero no lo hacemos, estamos muy mal. Hagamos el bien en el nombre del Señor. Pidamos de su ayuda, de su socorro, para que Él nos ayude y podamos así fortificar a otros hermanos y hermanas que necesitan escuchar del amor de Dios. Hermanos, Dios, como lo dice aquí, es tan esplendoroso, es tan bueno, tan misericordioso, que su voz retumbe en nuestros corazones, que su voz retumbe en nuestro ser, para que lo que escuchemos y hagamos a través de las lecturas, vayamos enseñando a otros el poder de Dios, el poder que los sacará a todos del fondo del lodo, de donde nos encontrábamos nosotros también cuando no conocíamos de Dios. Andábamos en el lodo, éramos alcohólicos, éramos drogadictos, andábamos en la prostitución. Muchas personas, mis hermanos, han tenido un cambio tan radical que el amor de Dios ha llenado sus corazones, ha llenado sus mentes y todo su ser. Así es que tengamos pues mucha fe, tengamos mucha confianza en el Señor y vamos a glorificarlo, vamos a alabarlo todos los días de nuestra vida con nuestras acciones. Que nuestro Señor se gloríe en nosotros, que el Señor no tenga que sentir vergüenza de nosotros. Porque recordemos, mis hermanos, al Santo Job. El Santo Job fue un hombre que siempre tuvo confianza en el Señor, siempre alabó al Señor, siempre llevó sus ofrendas ante Él, pero el Dios que tanto amó a este hombre lo quiso probar y lo probó, ¿verdad? Prestándoselo al demonio para que hiciera estragos en él. Sin embargo, Dios siempre estuvo con Job y lo sacó adelante. Así nosotros salgamos adelante, mis hermanos, de lo que estemos pasando, y Dios no nos va a dejar jamás solos en esta vida. Que Dios les bendiga.